Para este panel van a estar aquí los señores, el señor Juan Pablo Mancilla, coordinador ejecutivo de la Plataforma de Inversión de Impacto Centroamericano, el señor Iván Cruz Burgos, director de Mecanismos Financieros y Manejo de Portafolio del Ministerio de República Dominicana, el señor Fernando Alvarado, CEO Decten Impact Sustainable Energy, y modera la señora Adriana Bazán, asociada senior en financiamiento climático de la CCAP. Recordamos que pueden utilizar lo que es el hashtag Ambición NDSS Centroamérica. Hola, buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Muy interesante la conversación sobre bonos verdes. Bonos verdes, como bien lo comentaron, es un instrumento financiero que se puede utilizar desde la inversión pública como la inversión privada. Y el día de hoy vamos a hablar de inversiones de impacto como inversión privada, como instrumento financiero del sector privado, que fluye del privado al privado y se queda en el privado, y que a veces los que hacemos política pública o los que estamos trabajando al día a día en temas de financiamiento climático, desde nuestros gobiernos de la región, no nos damos cuenta que existen otros instrumentos financieros que están por ahí en el ecosistema y que es relevante conocerlos. Mi nombre es Adriana Bazán, soy asociada senior de finanzas climáticas para el Center for Cleaner Policy, CCAP, basada aquí en Guatemala. Y pues bueno, tengo el gusto de tener esta conversación con ustedes. Les comentaba, las inversiones de impacto es un instrumento financiero de financiamiento climático, es un activo, un capital o un patrimonio que se refiere con el objetivo, de generar rentabilidad al inversionista con retornos positivos y medibles en aspectos no solo financieros, sino también ambientales y sociales. Las inversiones de impacto pueden realizarse tanto en los mercados emergentes como en los mercados desarrollados y se dirige a una gama de rendimientos que van desde por debajo de la tasa de mercado hasta la tasa de mercado en función de los objetivos estratégicos de los inversionistas. Estas inversiones de impacto inyectan capital al mercado para abordar retos apremiantes, como es el del cambio climático que nos tiene sesionando el día de hoy. Existen ejemplos de éxito de inversiones de impacto en agricultura sostenible, energías renovables, conservación de ecosistemas y manejo de cuencas. Con cada vez más frecuencia vemos que bancos, fondos de pensiones, asesores financieros ofrecen este tipo de oportunidades de inversiones a sus clientes del sector privado. ¿Qué clientes? Empresas, individuos, oficinas de familia, fundaciones, inversionistas ángel. Y de igual forma estamos viendo que inversionistas gubernamentales e instituciones financieras de desarrollo están probando la viabilidad financiera de este instrumento a inversionistas del sector privado, al mismo tiempo que estamos cumpliendo con objetivos financieros, sociales y ambientales. ¿Y por qué vamos a hablar el día de hoy de inversiones de impacto? Pues bueno, con el objetivo de alinear los flujos financieros, tanto públicos como privados, con los objetivos del Acuerdo de París y las contribuciones nacionalmente determinadas, estas inversiones de impacto toman especial relevancia para movilizar y apalancar recursos del sector privado. Es por ello que este panel ofrecerá un diálogo abierto a los panelistas y a los participantes para conocer y discutir las inversiones de impacto. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a tener un conversatorio rico en donde los panelistas que nos acompañan de manera virtual y Juan Pablo que nos acompaña de manera presencial el día de hoy, vamos a resolver, ¿no? Primero, ¿cuáles son esos instrumentos financieros que nos ayudan a apalancar y movilizar inversiones en el sector privado de Centroamérica? ¿Qué son las inversiones de impacto, primeramente, y por qué son un instrumento de financiamiento climático para movilizar al sector privado de esta región? ¿Y quiénes están demandando las inversiones de impacto, ¿no? A nivel internacional y a nivel regional?
cuál es el potencial de las inversiones de impacto para la acción climática y qué entornos habilitantes tenemos que nosotros como creadores de política pública fomentar para que estas inversiones de impacto ayuden a los sectores relevantes de nuestras NDCs. Y para ello, primero queremos saber quiénes nos están sintonizando en vivo y sobre todo los que estamos aquí de manera presencial. Ay, ¿soy yo quien está moviendo esto? ¿Son ustedes? No lo sé. ¿Ustedes? Yo. Ok. Eso soy yo, pero no quiero… No, aquí no. Listo. Les pido de favor que puedan entrar a slido.com o slido.com a través del código QR con sus celulares o a través de la página de internet www.slido.com con el código 13791145. Y le pido por favor a mis compañeros técnicos que están ayudándonos aquí con la transmisión a que puedan compartir en tiempo real las respuestas. Tenemos 3 respuestas, 4 respuestas ahora. ¿Qué tanto conocemos de inversiones de impacto? ¿Muy poco? ¿Poco, más o menos? ¿Mucho? 7 respuestas. ¿Y va reñido? Un poco así. Ok. Parece que mucho y parece que poco. Interesante. Ah, ok, muy poco. Vamos a esperar unos segunditos más. Parece que el promedio está entre más o menos, ¿no? Dice ahí, promedio 2.4. Parece que más o menos sabemos de inversiones de impacto. Y eso no cuenta el preámbulo que di. Entonces, más o menos sabemos de inversiones de impacto. Muchas gracias. Entonces, para resolver estas preguntas del conversatorio, gracias a los organizadores y a las organizadoras de este foro de inversión, hemos creado un panel de lujo para ustedes. En el panel tenemos a Iván Cruz Burgos y me pueden, por favor, confirmar que está conectado en tiempo real, Iván. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Mientras se conecta, voy a presentar a Iván. Iván es director de mecanismos financieros y manejo de portafolios del Ministerio de Ambiente de República Dominicana. Es un profesional de impacto social con más de 8 años de experiencia y un historial de logros tangibles en el diseño e implementación de políticas públicas. Tiene experiencia en análisis de cadenas de valor y desarrollo económico local. Iván ha apoyado múltiples industrias en la República Dominicana, incluyendo turismo, comercio minorista, manufactura de joyería y productos específicos de la región. Como director de cooperación bilateral y a través de la coordinación entre agencias de cooperación bilateral, instituciones nacionales y gobiernos locales, Iván ha negociado exitosamente vastos fondos de cooperación para la implementación de proyectos de impacto en los sectores de educación, salud, trabajo, desarrollo económico local, fortalecimiento institucional, entre otros. Por lo cual, estamos muy contentos de tener a Iván el día de hoy y para ello voy a hacer la primera pregunta de este conversatorio. Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Iván, Igual. la primera pregunta para ti, ¿cuáles son los instrumentos de financiamiento climático que tienen el potencial de apalancar y movilizar inversiones del sector privado en Centroamérica e incluido República Dominicana? Adelante, por favor. Sí. Bueno, Gracias gracias por la invitación y realmente es un placer estar con ustedes. Voy a bajar el volumen, volumen, porque creo que se me estaba duplicando. Bien. Realmente en el contexto de financiamiento climático para Centroamérica, entiendo que existen varios instrumentos que se lo voy a mencionar, en el cual República Dominicana ha aprovechado algunos de ellos y nosotros como de gobierno en el medio ambiente estamos tratando de aprovechar otros instrumentos que sí.
empezando inicialmente con los fondos de inversión climática, con fondos que ya en los distintos espacios de panel han podido conocer, como son Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación, y otros fondos de inversión climática que existen, que se han creado en la convención y que se siguen creando esos instrumentos, ¿verdad?, para financiar los temas relacionados con el cambio climático. Estos fondos pueden ser muy bien utilizados para movilizar estas inversiones del sector privado en proyectos relacionados con distintos sectores, incluyendo energía renovable, energética, transporte sostenible, gestión de residuos, entre otros. Por otro lado, hay otros mecanismos de financiamiento internacional. Dentro de ellos podemos mencionar el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Justamente se crea para financiar algunos de estos proyectos. El Mecanismo de Desarrollo Sostenible y Crédito de Carbono. Muchos países han hecho muchos avances en cuanto a los temas relacionados con el crédito de carbono y el mecanismo de reducción de emisiones de deforestación o degradación, REDD+. Estos mecanismos pueden generar realmente muy buenas oportunidades de inversión para el sector privado en actividades de mitigación y adaptación al cambio climático. En especial este último, que entiendo que puede enfocarse bastante en aspectos de adaptación. Con relación a otros instrumentos están los bonos verdes y bonos de impacto social. No sé si me están escuchando. Sí, te estamos escuchando. Perdón. Y te estamos viendo también. Bien, perfecto. Le decía, en cuanto a los bonos de emisiones verdes o de impacto social, que estos son instrumentos financieros que permiten a estos inversionistas canalizar los recursos hacia proyectos de actividades sociales y de lo cual en República Dominicana estamos trabajando arduamente con la banca, seguir incentivando una banca más verde y sostenible a través de estos instrumentos que puedan estar disponibles para estos sectores. Bien, creo que termina esa parte de la pregunta por ahí. Muchísimas gracias, Iván, por tu intervención. Y vamos a pasar a nuestro siguiente panelista, Fernando Alvarado, quien creo que también está conectado. Hola, Fernando, mucho gusto saludarte. Voy a presentarte y de ahí vamos a las preguntas que te tenemos para ti. Fernando Alvarado es CEO, es director general de la empresa de inversiones de impacto Detkin Impact, Energía Sustentable, y socio fundador y administrador de 2 fondos de energía sostenible para Centroamérica y para el Caribe, con una capitalización combinada de $60 millones. Esta es una división de Detkin Impact, un administrador impacto canadiense con 5 fondos de impacto bajo administración con activos de $150 millones. Fernando es banquero de inversión especializado en mercados emergentes con 32 años de experiencia internacional y 25 años invirtiendo en energía sostenible en América Latina y el Caribe. Él ha participado en más de 100 transacciones de infraestructura para proyectos y empresas de energías renovables por más de $500 millones. Ha liderado la creación, estructuración, levantamiento de capital, cierre legal y construcción de portafolio de 5 fondos especializados en energías renovables para pymes por $100 millones. Él ha trabajado para corporaciones locales y multinacionales en banca comercial y de desarrollo, en transacciones de banca de inversión para el IFC del Banco Mundial y pues bueno, ha trabajado en consultoría para mecanismos financieros de energía sostenible para USAID o USAID, como normalmente le conocemos, FMO, Include, BitLab y el Banco Mundial. Desde el 2000 ha dirigido fondos de inversión en energías sostenibles con oficinas en Brasil, Bolivia, Jamaica, Honduras, México y Costa Rica. Él tiene un MBA en banca y finanzas por la Universidad de Costa Rica y estudios de posgrado en Private Equity y Venture Capital de la Universidad de Harvard. Fernando nos acompaña el día de hoy desde Costa Rica. Un gusto estar aquí contigo, Fernando. Y bueno, la pregunta que tenemos para ti básicamente es en qué sectores las inversiones de impacto realmente están apoyando a combatir
el cambio climático, desde la mitigación y la adaptación. Adelante, por favor. Gracias, Adrián. Buenos días a todos. No sé si se me escucha bien. Yo escucho un poquito de eco, pero ahora sí ya viene. Tenía un slide para de repente ilustrar esta conversación. No sé si está ya desplegado para que todos lo puedan ver ahí. Adriana, ¿me confirmas, por favor? ¿Me escuchan? ¿Se ve? Sí, nada más quería yo tengo su presentación en la presentación que yo estoy proyectando, por eso quiero saber si se puede colocar las dos pantallas al mismo tiempo, viendo a Fernando y viendo la presentación al mismo tiempo. Gracias. Adelante, Fernando, ahí están las preguntas. Perfecto, muy bien, gracias, Adriana. Entonces, la pregunta es en qué sectores las inversiones de impacto están ayudando a combatir el cambio climático, y la respuesta es que es una diversidad de sectores. Yo ilustro algunos, hay otros más que también me referiré, pero sobre todo en agricultura, agroindustria, en el sector de transporte y movilidad eléctrico, en el sector donde yo invierto, que es energía renovable, generación eléctrica y también en eficiencia energética, y en la industria, tanto industria manufacturera, industria pesada y demás. Y también vale la pena mencionar que en el sector de gestión financiera, microfinanzas y demás, que son recursos que a veces se canalizan para a su vez apoyar inversiones pequeñas, pero que también son importantes, que van dirigidas también a generar, digamos, riqueza, pero también a atender un problema de cambio climático. Voy a detenerme ahí, creo que tienes más preguntas. Y a los técnicos nada más les pediría si pueden revisar que tengo un poco de eco. Ok, gracias. Bueno, un poco continuando, creo que también quería saber quiénes están invirtiendo en sectores que ayudan a mitigar cambio climático. Y aquí también existe una gran variedad de sectores. Yo creo que la importancia para la región centroamericana es pensar a nivel regional, porque en el tanto eso sea así, es más posible que flujos de capital que buscan inversiones de impacto lleguen a nuestros países. Entonces, yo diría que una primera gran categoría es la de entidades financieras, especialmente del sector privado, tanto bancos como fondos de inversión que tienen más tolerancia al riesgo, como los que yo represento. Luego tenemos fondos de pensión, tanto locales, regionales como internacionales, que están buscando hacer inversiones de impacto cada vez más. Luego el sector privado, corporaciones, como una forma de repente de diversificar su negocio o también de, digamos, contribuir. Esto tal vez originó un poco con responsabilidad social corporativa, pero luego se va viendo el beneficio que tiene hacer inversiones con una visión de impacto, persiguiendo con intencionalidad los impactos no solo financieros, sino ambientales y sociales. Por eso el sector privado cada vez está más activo. Y finalmente, pues obviamente no menos importante, el sector público, tanto a nivel, digamos, de bancos de desarrollo estatales como diferentes entidades autónomas, ministerios y programas estatales que captan estos recursos y los colocan en objetivos muy específicos de impacto. Tal vez convenga mencionar que eso significa que también hay otros actores que están involucrados más allá de los que dan el financiamiento. Tal vez el más importante tiene que ver con autoridades de gobierno o países, gobierno, que son los que al final del día van un poco mediante la definición de políticas públicas, de inversión, de incentivos, van promoviendo que se atraigan estos capitales. Es fundamental. Los bancos de desarrollo, como se dijo incluso en un panel anterior, tienen un liderazgo importantísimo porque con su rol de banca de desarrollo pueden ser un poco más creativos, innovadores y promover el cambio. Y luego, bueno, tenemos toda esta
comunidad de inversionistas de impacto como los que yo represento, que canalizan recursos de varias fuentes como las que he mencionado y las ponen casualmente en portafolios de inversión de estos proyectos, sobre todo con un propósito de ser catalizador de los proyectos que se puedan llevar a cabo, pero también atrayendo recursos de otras instituciones financieras, tomando nosotros como fondos de impacto mayores riesgos, sobre todo riesgos patrimoniales, que permitan entonces, fortaleciendo la base patrimonial de los proyectos, apalancar recursos de deuda de la banca comercial y también de desarrollo. Y finalmente, claro, el sector privado o corporativo es un gran actor porque tiene que ver tanto con la ejecución de los proyectos, y desde ese punto de vista es importante que el sector privado conozca muy bien cómo es que realmente se trabaja bajo un marco, un lente de inversiones de impacto, porque hay toda una temática de cómo hacer las cosas para mitigar impactos sociales y ambientales que casualmente promuevan impactos positivos, y entonces es fundamental que también manejen este lenguaje común. Y bueno, al final del día de lo que se trata es de que los recursos vengan a una serie, digamos, de sectores, tanto sector público como me referí anteriormente, a los proyectos propiamente dichos, que es donde nosotros estamos invirtiendo. Los bancos tienen un gran, digamos, rol en recibir recursos de organismos internacionales y a su vez colocarlos a nivel de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, que de otra forma sería más complicado para ellos accesar estos recursos si no es a través de intermediarios financieros en sus países. Y bueno, al final del día yo creo que también de lo que se trata es que sobre todo las comunidades, muchas de ellas representadas en organizaciones no gubernamentales y también empresas de base comunitaria, se beneficien de estos flujos de capital para también llevar a cabo sus proyectos. Y esto es, por ejemplo, un criterio muy importante en nuestros fondos. Cuando invertimos, nos aseguramos que también no solo apoyemos al proyecto per se, sino que el mismo o a través de ese proyecto se beneficien las comunidades cercanas o aledañas a los proyectos donde invertimos. Gracias, Fernando, por tu intervención. Muy interesante lo que dices, que se buscan estas inversiones de impacto, no solo un retorno financiero, sino también ambiental y social, ¿no? Viendo que cuando estos proyectos llegan, cómo es que las comunidades están involucradas también. Te agradecemos muchísimo tu intervención. Por favor, quédate en línea porque vamos a hacer un conversatorio también con la audiencia. Y pues bueno, esta tendencia que estamos viendo de financiamiento privado hacia la acción climática tiene que ver y va mucho de la mano con el rol del gobierno de los países de Centroamérica, de la región, y cómo fomentamos e incentivamos este tipo de inversiones climáticas que muchas veces no conocemos o no estamos al tanto. Y para ello tenemos con nosotros a Juan Pablo Mancilla. Él es coordinador ejecutivo de la Plataforma de Inversión de Impacto Centroamericana, PIC, que forma parte del Global Steering Group for Impact Investment. Dentro de su trayectoria profesional, él fue asesor en fomento y atracción de inversión extranjera directa para el sector agroindustrial, manufactura diversa y turismo en el Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía de Guatemala. Como parte de sus logros, lideró y asesoró más de 70 proyectos de inversión y reinversión con potencial de generar $400 millones y 1.500 empleos formales directos. Se incursionó dentro del ámbito regional a través de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, como técnico de promoción comercial. Durante este tiempo apoyó en el desarrollo de actividades de formación y promoción comercial, fomento de negocios e inteligencias de mercado en la Red Centroamericana de Comercios, REDCA, en la cual gestionó más de 10 ruedas virtuales de negocios, dentro de las cuales participaron más de 3,000 MIPYMES de América, Asia y Europa en más de
5,000 reuniones virtuales, logrando obtener montos de intención de negocios que superaron los $100 millones. En el ámbito académico, él tiene una licenciatura en Ciencia Política por la Universidad Rafael Landívar y una maestría en Gestión Pública y Liderazgo por la Escuela de Gobierno de Guatemala. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar hoy presencialmente con nosotros. Y pues bueno, la pregunta, ¿no? Ya vimos que existen varios mecanismos financieros, instrumentos financieros. Iván hablaba sobre los diferentes instrumentos que se están movilizando desde el sector público, el potencial para apalancar inversión privada. Fernando nos comentaba, bueno, qué son las inversiones de impacto, quiénes están invirtiendo en esto, en qué sectores, pero nos gustaría saber más como el potencial en la región, ¿no? Tú desde líder de este tipo de instrumentos, ¿cuál es el potencial de las inversiones de impacto y en qué sectores específicamente para Centroamérica? Adelante, por favor. Ahí me escuchan, ¿sí? Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación y a los que están conectados de forma virtual y presencial. Primero comentarles, como ustedes ya saben, que Centroamérica es una región que afronta problemas sociales y económicos a grandes escalas, y eso se traduce a problemas de exclusión, desigualdad, pobreza, hambre, entre muchos otros. A pesar de que han habido grandes esfuerzos por el sector de gobierno, filantropía y organizaciones no gubernamentales en apoyar y reducir estas problemáticas en nuestros países, todavía siguen presentes en la mayoría de ellos. Les comparto un dato. La ONU indica que para los países en vías de desarrollo se necesitan 3.9 billones de dólares americanos al año para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Actualmente la brecha que nos hace falta de financiamiento anual es de 2.5 billones de dólares americanos. Entonces, tenemos que movilizar capital y el sector privado para lograr apoyar al objetivo de desarrollo sostenible en cada uno de los países. Y aquí es donde entra clave las inversiones de impacto, por la naturaleza que bien comentaba Adriana, que comentaba Fernando, y las características que tiene, ha logrado movilizar, se ha convertido en una herramienta clave para movilizar recursos que estén ayudando a contribuir a varias áreas y sector climático como aquí y agroindustrial, que vamos a ver más adelante. Yo sé que muchos de ustedes no conocen la inversión de impacto y me gustaría enfatizar en el potencial haciendo una comparación con otros países, regiones y a nivel global. Primero empiezo a nivel global para que vayamos viendo poco a poco hasta llegar a los países. A nivel global, el Global Impact Investment Network, el GIIN, el año pasado reportó que el tamaño del mercado global de inversión de impacto superó el billón de dólares americanos. Es decir, 1 millón de millones de dólares americanos que se están movilizando en este capital, y en comparación del año anterior superó por 300 millones lo que se había reportado en 2021. Eso es un dato a nivel global. Por supuesto, aquí en el tema de sectores se vuelve un poco más complicado porque la inversión de impacto es contextual, entonces va a variar mucho dependiendo del país, región en que se realice. Pero vamos a América Latina. Según el ANDE, en su reporte de inversión de impacto, ellos reportaron que durante el 2020-2021 se hicieron aproximadamente inversiones de impacto de 500 millones de dólares. Acá sí podemos tener un dato de algunos sectores que van a ver en el transcurso de la conversación, que se van a repetir mucho, que es el tema agroindustrial, el tema de energías renovables, que hoy nos acompaña Fernando, finanzas, y en ese periodo que ellos hicieron la investigación está en auge la pandemia, entonces había mucho el tema de salud y educación. Como pueden ver, esto es una fotografía que hace Andy, no es un estudio de mercado de impacto detallado, pero es una fotografía que nos permite conocer un poco sobre cómo está América Latina en inversión de impacto. Y les tengo un caso a nivel de país. En el caso de Colombia, nuestros homólogos, como bien mencionaba Adrián, nosotros formamos parte de la red global de Global Steering Group for Impact Investment. Es una red que está en 45 países y nuestros homólogos en Colombia sí hicieron una medición de impacto del tamaño de Colombia, y resulta ser que en Colombia, si hablamos estrictamente con los criterios de inversión de impacto, alcanzará los 200 millones de dólares. Entonces, acá podemos ver igualmente que se repite la tendencia de los sectores agroindustriales, finanzas, energías renovables, también en Colombia, como pasa mucho en América Latina. Ahora bien, ¿qué pasa en Centroamérica? En Centroamérica, lamentablemente, no contamos con un estudio de mercado de impacto actualmente, entonces no tenemos conocimiento de la cantidad de inversiones o fuentes de capital, promedio de retornos que están en el mercado.
Lo que sí tenemos una noción es con base a las conversaciones que hemos tenido con demandantes de capital, intermediarios, oferentes y otros actores claves del ecosistema de impacto en Centroamérica, conocer un poco sobre los sectores que están generando las inversiones de impacto. Entonces, adicionalmente a los que ya les mencioné, que se repiten en América Latina y en Colombia, sigue la misma tendencia, solo que en Centroamérica está muy fuerte el tema de mujer y el tema de migración, o sea, inversión de impacto con lente de género y el tema de migración. Entonces, ese es el potencial. Me gusta, no sé, todavía tengo tiempo. Me gustaría también comentar entonces cuáles son no sé si esa es la siguiente pregunta, lo habilitante. No, entonces ahí me voy a quedar para cerrar con esta pregunta y como ustedes pueden ver, es increíble el potencial de las inversiones de impacto y es un nuevo mecanismo que va a desbloquear capital para poder apoyar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, que ya lo están haciendo en muchas partes del mundo y como bien mencionaba Adriana al inicio, se están haciendo en vías de desarrollo y la cuestión aquí es cómo nosotros podemos hacer para que Centroamérica se vuelva una región bastante atractiva para este tipo de flujos de capital. Entonces yo me quedo ahí para luego la pregunta habilitante que es un poco más extensa. Gracias, Adriana. Pues yo creo que ya que estamos en esto, sería interesante que desde la perspectiva, ¿no?, de los inversionistas, quienes están utilizando las inversiones de impacto, ¿cuáles son esos entornos habilitantes? Y voy a describir un poco entornos habilitantes, ¿no?, porque a veces no conocemos este término, pero entornos habilitantes, ¿cuáles son las regulaciones, las normas, la política pública, las leyes, cómo se encuentra el mercado, qué actores están, cómo está el ecosistema? Y pues bueno, para nosotros es súper importante conocer qué se tiene que hacer desde el interior de nuestros ministerios de medio ambiente, desde el interior de nuestros ministerios de economía, de finanzas, para que más y más inversionistas le apunten a las inversiones de impacto, pero a las inversiones de impacto de cambio climático y luego con lente social. Tú decías equidad de género y migración. Y bien sabemos que este tema es súper importante para la región centroamericana. Entonces, ¿cuáles crees tú que deberían de ser estos entornos habilitantes o esos, le decimos low hanging fruits a veces, ¿no?, que deberían hacer un cambio para que más inversionistas le apuntalen a las inversiones de impacto? Bueno, pues ya que estamos en eso, como tú mencionas, Adriana, primero comentarles un poco que nosotros como plataforma de inversión de impacto centroamericana somos un consorcio de organizaciones privadas, públicas y sin fines de lucro que buscamos consolidar y acelerar el crecimiento de las inversiones de impacto en la región. Somos constructores del ecosistema, entonces como constructores del ecosistema tratamos de identificar cuáles son esas brechas que existen actualmente en la región y ver cómo nosotros desde nuestro propósito y alcance podemos contribuir a los cierres. Nosotros hemos identificado 4 que son esas brechas que se convierten al final de cuentas en esos potenciales habilitadores en el sistema. Uno es conocimiento de impacto. Sabemos que la inversión de impacto, el término de inversión de impacto es un término todavía bastante incipiente en muchos actores y organizaciones claves de Centroamérica. Todavía muchos están en compliance y ESG, algunos ya se tienen algo más, un poco más extenso como finanzas sostenibles y demás, pero aquí lo importante es ver cómo nosotros llegamos a transmitir la importancia que tienen las inversiones de impacto y el alcance para combatir esos problemas ambientales y sociales. Entonces, lo clave es ver cómo nosotros podemos vincular a todos los pilares del ecosistema, oferentes de capital, intermediarios, demandantes de capital, habilitadores del sistema, universidades, asociación de abogados, entre otros, y el propio gobierno, específicamente hablando del tema de policy makers. Ver cómo podemos encontrar sinergias y hacer que ellos se logren asumir a esta iniciativa. El segundo, justo estamos hablando del acceso a financiamiento. Nosotros, aquí el acceso a financiamiento lo miramos de 2 puntos. El acceso a financiamiento a los oferentes, justo es ver cómo nosotros logramos fortalecer a estos fondos de inversión, gestores de fondos que están operando en la región centroamericana, para que logren a través de nuestra red global, logremos identificar cómo ellos se pueden financiar e incrementar su capital. Gracias. Y también que estas organizaciones externas puedan hacer coinversiones con los fondos que ya tenemos regionales. Entonces ahí fortalecer la oferta. Y por el otro lado, por supuesto, la demanda es ver cómo los emprendimientos y proyectos que están teniendo impacto social y ambiental positivo logren obtener fondos de impacto. Sabemos que el tema financiero en Centroamérica es un poco complejo, entonces si ellos tienen la oportunidad
de momento de hacer inversión de impacto, poder desbloquear ese capital es excelente. El tercero sería el tema justo del mercado de impacto. Nosotros para poder hacer cualquier información necesitamos datos. Entonces necesitamos desarrollar un mercado de impacto. Desde la PIC nosotros ya estamos haciendo la propuesta para hacer un mercado de impacto para Centroamérica. Estamos en la base de buscar financiamiento. Pero ¿esto qué nos va a permitir? Conocer cuántas inversiones están haciendo, en qué sectores están haciendo, cuáles son los países que más están haciendo las inversiones, bajo qué mecanismos y herramientas están haciendo las inversiones de impacto, cuáles son los retornos promedio que están obteniendo, si son arriba del mercado, sobre el mercado, abajo, pero positivo, y sobre todo identificar cuáles son esas brechas que cerrar y los objetivos que se están alcanzando, la intencionalidad de estas inversiones. Entonces, y por el último, creo que cierro con uno de los más importantes que mencionaba Adriana, es el tema de regulación y medición. Para que sea atractivo las inversiones de impacto, los países tienen que tener legislación y normativas atractivas para atraer inversión de impacto. Nosotros el año pasado, como plataforma de inversión de impacto centroamericana, hicimos un reporte que se llama Panorama Regulatorio de Inversión de Impacto en Centroamérica, que básicamente mapeamos todas las normativas y legislación que está facilitando o impidiendo que venga la inversión de impacto en nuestros países. Claro que en esa clasificación podemos ver algunas cosas más positivas en unos países que en otros, pero en general lo que identificamos de que ningún país reconoce la inversión de impacto como tal. Entonces, si no conocen la inversión de impacto como tal, por supuesto que no están generando normativas para facilitarla. Entonces, esto es clave, ¿verdad? Y la parte de medición, y con esto cierro, también es acercarse a las organizaciones y empresas que están generando un impacto positivo en el medio ambiente, en la sociedad, y que lo empiezan a medir. No es una práctica recurrente en Centroamérica y consideramos que esto es necesario para poder visibilizar el impacto de las inversiones. Entonces creo que ahí está perdón si me extendí un poco, pero creo que son los más principales que consideramos. Muchas gracias, Juan Pablo. Y le pido a los organizadores unos minutos más, ya que nuestra sesión empezó unos 10, 15 minutos más tarde. Entonces, si es posible, a mí me gustaría, ¿verdad?, que empezáramos la conversación, ¿no? Ya Iván habló de los instrumentos de inversión privada, Fernando habló cuáles son estos sectores, Juan Pablo nos dio ya un lente mucho más regional a Centroamérica, nos dio datos duros del potencial y los entornos habilitantes. Y a mí me gustaría nuevamente abrir slido.com, en donde me gustaría que la audiencia que está de manera presencial y la audiencia que está de manera virtual puedan agregar sus preguntas y podamos escuchar, ¿no?, cuáles son sus dudas, ¿no? ¿Cómo ustedes ven esto de las inversiones de impacto? ¿Hay algo en específico que deberíamos de conversar con los especialistas? ¿Hay alguna duda puntual? Y pues bueno, nosotros sabemos que hay varias personas sintonizándonos en línea. También estamos aquí de manera presencial, pero me gustaría que nuestros compañeros técnicos nos apoyen a presentar el slide en vivo. Entonces, a lo mejor a la siguiente pregunta, por favor, que nos quedamos en 2.4. Ahí. En el slide les va a aparecer un cuadro de texto en donde ustedes van a poder colocar la pregunta que tengan. Entonces, ¿qué les quisieras preguntar a los panelistas, no? A lo mejor ejemplos relevantes. ¿Qué tipo de energías renovables, tal vez? ¿Qué tipo de prácticas de agricultura sostenible están apoyando? ¿Cómo se vería un proyecto con género? Favor de dar ejemplos puntuales de casos reales. Y aquí yo creo que Fernando nos puede ayudar, ¿no? ¿Cómo ves, Juan Pablo? Fernando, ¿sigues ahí sintonizándonos? No sé si nos podrías dar un despliegue de casos reales de inversiones de impacto en cambio climático. Adelante, por favor. Claro, Diana, con mucho gusto. Tal vez aquí es importante aclararle a la audiencia que una cosa es atender requerimientos nacionales o internacionales de impactos que pueden tener proyectos en áreas y sociales, que eso es sencillamente debido a la corriente que se conoce como ESG, y otra diferente es
invertir o desarrollar algo con una intencionalidad de generar impactos positivos. Y entonces, esto lo digo porque no siempre es obvio, y son aquellos proyectos que desde su concepción apuntan a generar esos beneficios sociales y ambientales adicionales a los financieros, por supuesto, que garantizan una sostenibilidad de largo plazo, los que pueden, digamos, hacer una diferencia y entonces tener más acceso a toda esta corriente de inversiones de impacto que se está dando. Para mencionar un ejemplo, nosotros invertimos en una empresa en Jamaica liderada por una mujer, un poco enfatizando el tema que mencionaba Juan Pablo anteriormente, el tema de género. Invertimos en una empresa que se dedica a promover la instalación de sistemas solares fotovoltaicos para autoconsumo en el sector comercial e industrial, o sea, sistemas de cierto tamaño. Y nosotros pusimos capital de riesgo para capitalizar la empresa y financiar la construcción de los primeros sistemas que se han logrado, digamos, negociar con clientes, usuarios finales, empresas comerciales o industriales, por ejemplo. Y a raíz de nuestra participación y nuestra, digamos, ayuda en capacitar a la empresa en todo un abordaje de género, de cómo llevar a cabo desde políticas de género a todo nivel, digamos, nivel interno de la empresa, políticas de contratación, de atender, digamos, evitar casos de acoso sexual, temas que tienen que ver con la forma en que sus subcontratistas también se manejan y persiguen impactos positivos cuando se están construyendo los proyectos. Entonces logramos atraer financiamiento en la forma de deuda. Yo mencioné anteriormente que nuestra labor es catalizar, tomando riesgos, atraer recursos de capital de repente de deuda por montos mayores, y se logró catalizar y traer un financiamiento del BID Invest, del brazo del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector privado, que tiene condiciones beneficiosas, una tasa de interés como 1,5% más baja que lo que se hubiese obtenido de mercado, en el tanto la empresa lleve a cabo ciertas, digamos, milestones o hitos que tienen que ver con empoderamiento de mujeres. Entonces, no es un asunto de cumplimiento, porque la empresa tiene todos sus permisos, atiende su normativa ambiental, social, etcétera, sino que es un tema de ir más allá para beneficiar mujeres y comunidades. Por ejemplo, se llevó a cabo programas de capacitación de mujeres en instalación de sistemas solares fotovoltaicos como una forma de promover generación de empleo comunitario, etcétera. Y entonces, a raíz de llevar a cabo buenas prácticas que van más allá de lo que puede considerarse regulatorio, la empresa obtiene acceso a financiamiento, pero además mucho mejores condiciones que financieramente se vuelven, obviamente, en bastante, o en un mejoramiento de los retornos sobre la actividad empresarial. Entonces, eso, por poner un ejemplo, lo estamos viendo, digamos, en una serie también de empresas o proyectos de portafolio, donde nosotros canalizamos recursos de asistencia técnica, recursos no reembolsables, para casualmente asegurarnos que los proyectos tienen una relación comunitaria que propicia o que beneficia llevar a cabo proyectos con impactos, digamos, de largo plazo, no son solo acciones de corto plazo, para crear, sobre todo, oportunidades empresariales en las comunidades que están, digamos, alrededor de los proyectos en los que invertimos. Interesantísimo, porque yo no sabía que las inversiones de impacto también tenían componentes de asistencia técnica, y bueno, eso es otro entorno habilitante, tal vez no desde el sector o del ente público de normalización, pero sí desde parte de la comunidad. A ver, tenemos más preguntitas. A ver, ¿cómo manejan la...? Listo, pues yo creo que vamos a la primera. ¿Cómo manejan los temas de rentabilidad los fondos de inversión de impacto, teniendo en cuenta que tienen mayores costos de transacción y de construcción de capacidades en comparación con fondos normales? Ay, ¿me la quitaron? ¿Dónde está? Ah, la segunda, ok. Fernando, ¿nos ayudas con esa respuesta, por favor? Que ya no la veo aquí. Claro, porque está muy relacionada con lo que yo estaba mencionando.
Y, por ejemplo, nuestro fondo atiende ese tema de dos formas. Primero, tenemos dentro del diseño del fondo mismo, dentro de la combinación de recursos que podemos usar para invertir en los proyectos, tenemos un componente de recursos que son, digamos, más, que no tienen una exigencia de retorno tan alta. Y con esos recursos creamos un componente que llamamos de First Loss Capital, o es como un colchón que es el primero en absorber pérdidas del portafolio. Nosotros invertimos en un portafolio de diferentes proyectos y empresas en la región de Centroamérica y el Caribe. Algunos de esos, especialmente en la pandemia, podrán entrar en problemas financieros e incluso quebrar. Bueno, hay un componente dentro del pool de recursos del mismo fondo que está ahí para casualmente absorber pérdidas de portafolio y entonces no afectar al resto de inversionistas con un perfil de repente un poco más comercial. Entonces, estos componentes de First Loss Capital los pueden proporcionar sobre todo inversionistas concesionales, multilaterales y demás, que casualmente son conscientes que con este tipo de, digamos, estructuras pueden catalizar y atraer inversión. Eso es uno, a nivel, digamos, de la facilidad de inversión. Y también, como mencionaba anteriormente, nosotros tenemos al lado de la facilidad de inversión, tenemos una facilidad de asistencia técnica de recursos no reembolsables con los cuales, cuando analizamos un proyecto, podemos usar esos recursos de repente para contratar algún tipo de estudio, ya sea técnico, de ingeniería, ambiental, social, etcétera, que sentíamos que hacía falta para que la empresa sea, digamos, logre un nivel, digamos, de madurez o de bancabilidad que nos permita hacer una recomendación a nuestro comité de inversiones para invertir en ese proyecto o en esa empresa. Con los recursos de asistencia técnica también apoyamos proyectos de base comunitaria, como mencionaba anteriormente. Por ejemplo, estamos invirtiendo en un proyecto solar en República Dominicana que está beneficiando o inyectando recursos a una organización de mujeres para desarrollar una actividad de apicultura, con obviamente un objetivo comercial y que genere riqueza para la misma comunidad y transfiriendo, no solo inyectando recursos, sino trayendo capacidad técnica. Entonces, nuevamente, aquí hay dos mecanismos de cómo capital concesional, tanto en el fondo propiamente dicho, como con una facilidad de asistencia técnica, pueden catalizar y hacer posibles estas inversiones de impacto y eventualmente funcionar en digamos, con una expectativa de retornos no de repente subsidiados, porque nosotros no hacemos inversiones subsidiadas, no pretendemos distorsionar los mercados financieros, pero sí con de repente una tolerancia a retornos levemente más abajo de lo que hubiera sido, digamos, normal en condiciones o en mercados maduros que no necesariamente estén apuntando a inversiones de impacto. Y la siguiente pregunta que vamos a hacer, y si me pueden colocar otra vez, les laido, gracias. ¿Qué tipo de empresas o proyectos pueden acceder a las inversiones de impacto? ¿Y qué fondos de inversión o entes de inversión de impacto existen aquí en Guatemala, Juan Pablo? Bueno, yo creo... ¿Se escucha así? Ok, perfecto. Yo creo que primero hay que identificar que hay diferentes tipos de oferentes de capital que están haciendo inversiones de impacto, bancos de desarrollo, family office, fondos de inversión, gestores de fondos, entre otros. Yo creo que lo que habría que identificar es de que cada uno de estos oferentes de capital tiene ciertas limitaciones y características que toman en cuenta al momento de invertir en un proyecto de triple impacto o un emprendimiento o una empresa. Le voy a decir algunas características. Uno puede ser el tamaño del ticket. Algunos establecen un promedio de tickets máximos y mínimos para invertir. Entonces tenemos algunos fondos que es a partir de menor a $50,000 y algunos que es a partir de $1 millón, por ejemplo. La otra es los sectores que los oferentes de capital suelen invertir. Algunos ya están muy definidos. Algunos son agnósticos que realmente no delimitan por sector. Y algunos tienen sectores particularmente ya definidos y en muchas ocasiones responden a lineamientos propios del oferente de capital o bien a las tendencias de los sectores que más invierten con impacto. Luego son las características que buscan a los proyectos y emprendimientos que van a demandar. Por ejemplo, la atracción que tengan, los años que tienen operando, la cantidad de ventas y cómo están midiendo ellos el impacto. Entonces, en realidad hay bastantes fondos de inversión que les pudieran mencionar ahorita, pero como les mencionaba, depende mucho de las características de la empresa o proyecto social
para ver con quién va a ser más fácil o sería idóneo encontrar su suficiente capital y con quién no. Nosotros como plataforma de inversión de impacto no hacemos matchmaking como tal de conectar oferta-demanda, pero con mucho gusto nos pueden seguir en nuestras redes sociales y nos pueden comentar como qué están buscando ustedes y nosotros poder decir, según lo que nosotros tenemos conocimiento en nuestro radar, estos son los oferentes de capital que se pueden alinear más a las características que tiene la empresa y el proyecto social. Eso sería lo que le recomendaría para no tirar nombres al azar sin realmente tener esa base. Muchas gracias, Juan Pablo. Y Iván, ¿sigues por ahí con nosotros? A nosotros nos gustaría escuchar desde tu perspectiva cómo se alinean estratégicamente las inversiones de impacto a las contribuciones nacionalmente determinadas NDCs o cómo se contabiliza en la NDC. Fernando hablaba que ya existen inversiones de impacto en República Dominicana, pero no sé si nos puedas comentar desde la perspectiva de República Dominicana si están monitoreando o están viendo cómo es la alineación. Sí. Hola a todos nuevamente. Desde la perspectiva de República Dominicana, nosotros tenemos varios mecanismos para dar seguimiento, digamos, a estas políticas públicas que responden, ¿verdad?, a esas inversiones de impacto. Y la principal que tenemos es la Estrategia Nacional de Desarrollo, el cual desde el Ministerio de Economía se le da un seguimiento puntual para conocer los avances de la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y sobre todo también con las NDC específicamente se da un avance, ¿verdad?, de cuáles son los proyectos que van a resolver algunos de los aspectos que están relacionados en este mismo documento. Igual desde el ministerio, digamos desde el gobierno, estamos constantemente en la conformación de distintos instrumentos que nos apoyen a dar seguimiento y a generar mayores inversiones de impacto. Ya sea a través de la revisión de marcos regulatorios, de creación de políticas favorables para que incentiven la inversión, e inclusive recientemente estamos trabajando en lo que es nuestra conformación de la primera Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, que va a ayudar a crear las condiciones habilitantes para movilización de financiamiento climático y, por otro lado, desarrolla e implementa los instrumentos y proyectos para acceder a este financiamiento climático. Muchas gracias, Iván. Y le voy a solicitar a nuestros compañeros aquí técnicos que nos ayuden otra vez con la presentación. Muchas gracias. A mí me gustaría dar como unas consideraciones generales porque ya estamos en el cierre de nuestra sesión. Entonces, recopilando todo lo que dijeron nuestros panelistas, Juan Pablo, Fernando, Iván, ¿no? Recopilamos que sí, hay un flujo de capital que está siendo invertido en diversos sectores con potencial de mitigación, incluso con diferentes tolerancias, al riesgo de inversión. Y esas son las inversiones de impacto en sectores estratégicos. ¿Qué sectores que vemos en Centroamérica? Agricultura, transporte y energía son 3 de los principales para inversiones de impacto. Las inversiones de impacto combinan capital de diferentes fuentes, ¿verdad?, para catalizar proyectos y empresas que mitiguen el cambio climático y a su vez que generen retornos sociales, ambientales y financieros. También vemos que Centroamérica debe de pensar esto como un abordaje regional para tener un ticket mayor, ¿verdad?, y poder atraer inversiones de impacto, pues los países son pequeños en su tamaño y en su tamaño de mercado y los inversionistas prefieren mirar a la región como una sola, ¿no? A lo mejor un proyecto multirregional en donde pensemos las inversiones de impacto y cómo poder movilizar y canalizar recursos de otras fuentes para poder crear un proyecto grande donde veamos retornos financieros, sociales y ambientales. Por su naturaleza, Juan Pablo, tú lo dijiste, el tamaño del mercado de inversiones de impacto superó el $1 billón, no en la región, disculpen, esto es un error de dedo mío, disculpa, este es el $1 billón a nivel internacional. ¿Cuál es el potencial de impacto en Centroamérica? Todavía no está mapeado, pero estamos en aras, ¿no?, de buscar y esperar este número.
Entonces, esta solo es una referencia, ¿verdad?, para Centroamérica. Si a nivel internacional se está movilizando $1 billón en inversiones de impacto, ¿cuál sería ese potencial para Centroamérica? Y pues bueno, en Centroamérica las inversiones de impacto suelen enfocarse en temas de migración, muy importante para nuestra región, agroindustria, tecnología, energías renovables y equidad de género. Y uno de los ejemplos que nos dio Fernando en Jamaica, energías renovables, ¿no?, colocación de paneles solares y bueno, apoyo de asistencia técnica en temas de emprendurismo para las mujeres, ¿no? Entonces, en Centroamérica también hay ese impacto. Y pues bueno, eso es básicamente a grandes rasgos lo que platicamos el día de hoy. Nosotros les agradecemos muchísimo estar sintonizados todavía los que están en línea y los que están el día de hoy aquí con nosotros. Les invitamos a quedarse en la transmisión, ya que la siguiente sesión vamos a tener a nuestra querida Luz Helena y creo que también Marta por ahí va a estar conectada. Entonces, muchísimas gracias a los y las organizadoras de este evento. Muchas gracias, Juan Pablo, por responder a nuestro llamado. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Muchas gracias, Iván. Y pues bueno, seguimos platicando y teniendo estas conversaciones para realmente seguir alineando los flujos financieros con los objetivos del Acuerdo de París. Muchas gracias. Muy bien, Adriana. Agradecemos su participación, al igual que a don Juan Pablo, Iván y a don Fernando. Tenemos un receso de 5 minutos, por favor, para que podamos estirarnos y poder despabilarnos un poco. Dentro de 5 minutos los esperamos nuevamente acá. Gracias. Atrás del